Buenas tardes, México. Bienvenidos a Análisis en tu idioma. Yo soy Itzamna y solo va a haber un video hoy, así que va a ser solo este video sobre Teuchitlán, una herida abierta en toda la humanidad. Y finalmente llegamos a la parte que, bueno, toda nos corresponde en realidad, pero esta parte de cómo estos imperios se comportan de tal manera en la cual crean toda una serie de causas a su alrededor. Un caos en las zonas colindantes, que obviamente que comparten frontera a los imperios, pero, pero que como todo buen imperio no conviene que estas periferias, estas naciones, estos reinos, o como ustedes quieran llamarle, o estos grupos sociales crezcan y se vuelvan más fuertes tanto económica como socialmente hablando. Y así entender el por qué está sucediendo esto en México. Me estoy enfocando mucho en el caso de México, obviamente pues porque soy mexicano, pero también estoy mencionando esas ultrajes, esa violencia que ejercen los imperios a lo largo de la historia. Y el imperio mejor documentado, además del británico, pues es el imperio estadounidense. Y demostrando que por favor, gente, no hagan el ridículo en redes diciendo que fue por el bien de ese país. Porque créanme que me he encontrado cada comentario en la red que la verdad uno dice, wow, ¿de verdad hay vida inteligente en este planeta? Y no se coman la propaganda, toda esa cosa, todo eso, esa telebasura que nos da y que nos entregan tanto los medios tradicionales, los medios precisamente también pagados por el mismo Estados Unidos, como lo son ese megamedio que es el Hollywood. Pues no va a haber chistes otra vez hoy, precisamente por eso, respecto a todas estas víctimas que han caído bajo la bota del tío Sam, y pues comenzamos. Después de la guerra de sucesión estadounidense, a Estados Unidos no le quedó de otra más que, pongámoslo estas opciones. Uno, se comportó bien, vio cómo podía llegar a ser cruel. Dos, mejoró su crueldad y la llevó y la exportó al mundo. Y creo que la respuesta es más que obvia. Tras la conquista, mal llamada conquista del oeste, que también les voy a hacer un video especial de los westerns en el cumpleaños de Clint Eastwood, donde les mostraré cómo la cultura western es en realidad una cultura mexicana. Pero bueno, continuemos. En la Guerra de las Indias de 1865 a 1890, un dato importante previo a las intervenciones y la guerra a Estados Unidos a España, hubo una serie de masacres como la de Sands Creek, donde el ejército estadounidense acorraló y atrapó a indígenas Cheyenne y a Capayo, donde 230 personas fueron antivividas, en su mayoría niños y mujeres. El batallón de Washington, perdón, es que estoy leyendo, del general Custer atacó un campamento de Cheyennes, causando también la antivivisión de más de 100 personas. La masacre de Colditz Kinney de 1890, donde 250 lakotas también fueron antivividos, en especial mujeres y niños. Cabe mencionar que en este periodo Estados Unidos estaba en esa expansión voraz que tenía por su territorio. Y también, claro, decía que esos nativos no merecían que les perteneciera esa tierra. Discurso que lo hemos escuchado desde Aristóteles, y olvidé traerles el libro, pero les tengo que mostrar ese libro de política de Aristóteles. Más adelante de este suceso triste, en 1899 a 1902, la guerra filipino-estadounidense, en Estados Unidos, después de la derrota de España, derrota que fue causada por los mismos filipinos, ya lo había mencionado en la intervención de Cuba, Estados Unidos construyó toda una serie de campos de concentración, donde recluyó a opositores independentistas, quienes ya habían derrotado a España tiempo antes y después sufrieron las consecuencias de un ataque estadounidense. Un ejemplo de esto es la isla Samar, una isla la cual en su totalidad se convirtió en un campo de reclusión para ese tipo de personas. Pero no solo iban los independentistas, iban todas sus familias, mujeres y niños incluidos. Para opacar la resistencia, Estados Unidos aplicó tierra quemada. Quemó campos, quemó cultivos, quemó aldeas enteras, quemó pueblos enteros. En palabras del general Jacob H. Smith, un hombre muy fino,
Cito, obviamente excluyendo ciertas palabras para que no nos desmoneticen, dándole la orden a sus tropas de quemen todo. Quemen, entre más quemen, entre más antivivan, más me complaceré por ustedes. Cabe mencionar que tras un ataque de independentistas filipinos donde fueron dados de baja 48 estadounidenses, Marines, ese mismo general ordenó la antibivisión de todos los varones mayores de 10 años. Y le repito nuevamente, este mismo general Smith ordenó la antibivisión de todos los varones mayores de 10 años. Fuentes: The War of 1898 and USA's Intervention de 1898 a 1931 de Benjamin R. Beck. Bajo este mismo contexto y al mismo tiempo sucedía en Cuba exactamente lo mismo. Se abrieron campos de reclusión en toda la isla y también se realizaron las tácticas de tierra quemada contra los independentistas cubanos, quienes tiempo antes ya habían expulsado a los españoles, dando una victoria cubana, y lo mismo que pasó en Filipinas, donde Estados Unidos ignoró las demandas de ambos de los grupos independentistas. Bajo este contexto, Estados Unidos estrenó nuevas tácticas de, pues voy a buscar un sinónimo, pero mientras diré la palabra de lastimar constantemente a una persona en vida. Como por ejemplo el water cure, que aquí en México lo conocemos como tehuacanazo, repetido por los títeres estadounidenses. Se estima que durante esta intervención estadounidense, tanto en Filipinas como en Cuba, hubo un total de 200,000 antivividos por cada uno de ellos. Estamos hablando de 400,000 personas que ya no regresaron a sus casas. Esta es una intervención muy conocida en todo el mundo, pero sí hay que mencionarla constantemente, constante y sonantemente. La intervención de la United Fruits, ahora conocida como Chiquita, donde gente tan sobresaliente como el Teddy Roosevelt, y sí es el mismo Teddy de los ositos, pero créanme que si escuchan todo lo que hizo, no van a volver a querer abrazar uno de estos osos. Para permitir que la United Fruit siguiera operando dentro de estos países, como en el caso de Nicaragua, ocurrió una ocupación de 1912 a 1933, donde donde los Marines establecieron un gobierno títere y militar dentro de Nicaragua. Aquí en este contexto aparecieron líderes sociales como lo es Augusto C. Sandino, quien lideró la resistencia contra Estados Unidos y ese régimen militar. Esto se caracteriza también por una serie de sufrimientos constantes que se le aplicó a la población para que entonces fuera sublevada. Las mismas tácticas de tierra quemada, las mismas tácticas de tehuacanazo y sobre todo desapariciones, ultrajes a mujeres y secuestro de niños. Vámonos hacia el Caribe, hacia República Dominicana y Haití. ¿Qué le han hecho a Haití que no le hayan hecho antes? Haití, la verdad, había sabido de estos casos, pero ahorita investigarlos y documentarse, son casos que duelen muchísimo. En su libro The Occupation of Haiti and Dominican Republic, de Bruce J. Halder, nos relata cómo alrededor de toda República Dominicana se instalaron varios campos de concentración, y no solo eran de concentración, sino también de trabajos forzados. Campos donde mucha gente fue antivivida por hambre, desnutrición, enfermedades y por el trabajo excesivo. Dipsig me arrojó a Veracruz, pero el caso mexicano lo voy a tomar muy aparte. Y sobre todo también el caso de nuestros hermanos chilenos y también argentinos, porque también es demasiado complejo. Ahorita nos centraremos directamente hacia Centroamérica, porque también es un caso muy emblemático que verán por dónde voy. La ocupación de Haití de 1915 a 1934. Ojo con las fechas, chequen los eventos paralelos en la Europa de ese entonces, sobre todo el contexto económico también dentro de este contexto de intervenciones, para ver que a pesar de que en ese periodo fue la crisis del 29, el crack, Estados Unidos no dejó de apoyar a sus tropas ni dejó de hacer intervenciones dentro de América Latina, demostrando que para los imperios, aunque su pueblo esté
esté antiviviéndose de hambre, siempre, siempre va a haber un pedazo de comida para tu ejército en el exterior. La ocupación de Haití trajo cerca de 15,000 antivividos por las fuerzas estadounidenses. También hubo campos de reclusión, campos de trabajos forzados y la misma historia que sucedió en su hermana República Dominicana. Narrado por el libro Rome de Ron M.A., cada uno son siglas, de 2001, Talking Haiti Militarization Occupation. Hay que leerlo también, a ver si está. Si no, si está en digital, pueden tomarlo, pueden copiarlo, pueden pasarlo a DeepSeek, decirle que se los traduzca y van a tener ahí una buena herramienta. También en un estudio realizado por la Rutgers University Press de United States Occupation of Haiti. Si se dan cuenta, estoy citando fuentes directas de Estados Unidos. No he tocado fuentes ni mexicanas, ni del país de origen, ni mucho menos rusas y chinas. Así que, como ven, no está sesgado. Otra vez República Dominicana. De 1916 a 1924 se estableció un golpe de Estado y colocaron un gobierno militar, precisamente por fuerzas de ocupación estadounidenses que apoyaron a este régimen. Me recuerda a cierto virrey anglosajón de bolsillo en Ecuador, Noboa. En esta ocupación fueron bombardeados civiles, pueblos enteros, pues gracias a las fuerzas estadounidenses. Obviamente no había tanta... Sí, ya había aviación en esa época, pero era más que nada artillería. Digamos que si checan bien las fechas, esto fue el campo de pruebas del armamento que será usado después en la Segunda Guerra Mundial. Fuente: The Impact of the Intervention in Republic Dominic de la Universidad de Texas, ojo, abusado. Pasamos más adelante a Nicaragua, hacia los años 60. Nicaragua obviamente es un caso muy, muy especial. En Nicaragua se estableció una revolución, la revolución sandinista, resistente a la dictadura creada por Estados Unidos y a la intervención militar. Este simple hecho desquebrajó todo el tejido social dentro de Sudamérica.